y muy movido porque me han fallado todo. Me han fallado la pantalla, me ha fallado el ordenador y me ha fallado también el módem. Y ahora por teléfono. No lo voy a coger. El tema que tenemos hoy es un tema difícil. Difícil en el sentido de que es muy conceptual. Y vendría bien que para poderlo trabajar un poquito, el que sepa manejar Excel y gráficos en Excel puede contrastar o comprobar o investigar un poco el tema. El tema es cuántos somos, cuántos humanos formamos este filum. Voy a dejar los detalles de por qué le llamo filum para cuando empecemos de verdad. Cielos. ¿Me vais a perdonar? ¿Sí? Dime, dime. Ah, claro. No hay problema, no hay problema. No hay problema. No. Yo mañana estoy de viaje, o sea que todo el día estoy fuera. Bien, pues no importa, no me lo des, no me lo des. Ya, claro, claro. Sí. Mm, mm, ya. Vale, vale. Bien. Oye, no, sí, bien. No tengas prisa, no tengas prisa. Eso es más importante que la prisa. Eso es más importante que la prisa, ¿eh? Bien, 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 lo que haga falta, Javier, lo que haga falta, ¿eh? Eso es, lo importante es tenerlo, ¿eh? Tenerlos. Vale, pues, un saludo, hasta luego. Precisamente del ordenador, que me lo están cambiando. Bien, pues, como decía, em, em, a yo tuve interés desde el principio en saber cuántos éramos. Y eso quizás se debió a que había tenido poco antes correspondencia con un médico peruano, el doctor Cabrera de Arquea, que había descubierto unas piedras, las piedras de Ica, con grabados muy sorprendentes. Supuestamente, decía él, de una civilización anterior. Y él hablaba de el filum, de esa humanidad, de esa saga de humanos que supuestamente vinieron a la Tierra y convivieron con los dinosaurios. De forma que, aunque yo eso pues no tenía elementos de juicio, pero me interesé por la población de los que éramos ahora. Y me compré un libro que se titulaba La población de la Tierra, que no he podido buscar por las dificultades que he tenido con los ordenadores y con la red. Pero mm, me parece interesante y sobre todo me parece interesante no solo ver nuestro pasado y saber cuántos somos, sino también poder hablar del futuro. Pero eso habrá que dejarlo para otro día. Hoy, con lo que he preparado, tenemos creo que más que suficiente para el tiempo en que se me permite hablar. Bien, eh,
yo tenía ese libro sobre la población de la Tierra y me compré una enciclopedia, la enciclopedia Caxton, en inglés, que también traía datos sobre ese tema. Y con el conjunto de los dos hice unas tablas, una tabla que resumidamente está aquí, en el que vienen los habitantes que había en la Tierra desde el año 8000 antes del cambio de era hasta el 1980, poco antes de la edición de ese libro. Comprobé que las cifras eran muy parecidas y en algunos casos he señalado la cifra de la otra fuente, de la fuente alternativa, y se ve que son muy parecidas. Por ejemplo, pues para el año 0, la fuente que yo he dado como buena indica 150 millones de personas en la Tierra. Y la otra fuente, la fuente alternativa, 160. De manera que no hay mucha diferencia. Para el año 1000, una da 300, la que yo he seguido, y otra 330. Y para el año 1950, una daba 2800 y la otra daba 3000. Siempre la que yo rechacé era un poquito superior a la que adopté como me parecía que era más creíble. Y entonces, teniendo las cifras de la población de la Tierra desde siempre, pues se pueden hacer cosas. Pero estas cosas incluyen conceptos nuevos que me gustaría que se entendieran. Y para eso quiero decir la base que yo tomé. Porque, bien, pero toda esa larga lista de habitantes de la Tierra, ¿cómo se mira? ¿Cómo se mira con lupa? ¿Cómo se saca algo de ella? Y entonces más tarde, vino la idea de que hacia el año 700, antes del cambio de era, se dio un aluvión de grandes maestros sobre la Tierra. Y de aquella época son los autores de las Upanishads, de las que ya hemos hablado en un taller anterior, Tales de Mileto, que es del año 624 antes del cambio de era, Pitágoras, que es del 570 antes, Lao Tse, que es del 571 antes, Buda, que es del 563 antes, y Zoroastro, que es de los siglos 6 y 7 antes del cambio de era. Es decir, que hacia el 700 yo había visto que llegaron muchas personas que ya venían con conocimientos para poder enseñar, auténticos maestros del conocimiento. Y eso, en una época tan lejana como el año 650 antes del cambio de era algo sorprendente. Porque además no solo ocurrió en Grecia, sino que también ocurrió en la India, en China, en la parte de Irán. Así que eso podía ser que los primeros de la siguiente generación, de la siguiente reencarnación, llegaron primero. ¿Y por qué llegaron primero? Por lo que dijimos el día pasado, el por qué decidimos bajar. Porque deciden bajar los más avanzados, los que mejor entienden lo que les explican allá arriba, de que si no lo hacen se pierden algo importante y bueno. Y otra fecha también especial fue el Renacimiento. Hacia 1450 nacieron muchos, pero concretamente Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, Torquato y más que no he cogido en estos papeles.
todos de 1480, 1450, 1540 o 1475. De forma que año 700 antes del cambio de era y año 1450 podían marcar los extremos de una o dos generaciones de humanos. El filum. Ya hemos dicho que para entender la idea de filum es que todos los humanos arriba estaban en un principio en una inmensa botella y fueron bajando con un agujero por abajo y fueron bajando. Al principio la Tierra era muy poco poblada y por tanto bajaban muy pocos. Y para llenarse, para vaciarse la botella del filum de humanos, pasaron miles y miles de años, cientos de miles de años, porque había en la Tierra 200.000 personas, 500.000 personas, 1.000.000 de personas, nada más. Y eso lo dicen los libros. De forma que fueron bajando y pasó mucho tiempo, hasta que se cerró el primer filum. Y cuando se termina el primer filum, tenemos que imaginar que en la botella donde está el filum, que ya no queda más que unos pocos, se establece una superficie de cristal, de forma que los que vuelven de la primera reencarnación se ponen en la parte superior, encima de ese cristal, y dejan bajar a los que todavía no han bajado. Y cuando ya han bajado todos, entonces se abre esa barrera de cristal y empiezan a bajar los de la segunda reencarnación. De manera que un cambio de filum pudo ser el año 700, más o menos, antes del cambio de era. Y en el año 700, en esta relación que hay aquí, pues hay una población que es 110 millones de personas. Y en el 1450 hay otra cifra que viene a ser unos 410 millones de personas. ¿Cómo pasamos de las personas que hay en un momento en el planeta, cómo pasamos a personas que constituyen el filum? Bueno, pues tenemos que hacer para eso varias consideraciones basadas en lo que se sabe ahora de la vida de entonces. Y la vida en la antigüedad, y podemos llamar antigüedad hasta hace relativamente poco, muy pocos siglos, la vida del humano era muy corta. No llegaban a los 60 o a los 80 años que llegamos ahora. Los datos nos dicen que vivían alrededor de 40 años o incluso menos. Y entonces la vida era corta, se empezaba antes y se empezaba a procrear antes. Mirando ambos libros, yo llegué a la conclusión de que la vida podía ser del orden de 40 años y el comienzo de la vida de gestar las mujeres podía ser del orden de los 20 años y quizás antes incluso. De forma que entonces, en todos estos años, del menos 700 al 1450, funcionaba la cosa de esta manera. En este gráfico, estos gráficos y estos datos estarán en la descripción del vídeo acabado el taller. Imaginaros, aquí son 100 años, un siglo, y van 20, 40, 60, 80, 100. Hay unos que aquí llamo abuelos, que vienen del siglo anterior y justo van a fallecer, van a morir el año 20. Pero cuando tenían 20 años ellos, a ver si consigo, cuando tenían 20 años ellos, tuvieron sus hijos.
que son estos. Perdón. Los padres nacieron en el año 0, van a morir el 40 y cuando tienen 20 años tienen los hijos. Los hijos nacen el año 20, van a morir el 40 y cuando tienen 20 años, los hijos empiezan a procrear y dan origen a la tercera generación neta de este año, de este siglo. A su vez, los nietos, lo mismo, cuando tienen 20 años, mueren sus abuelos y van a generar la generación de los bisnietos. Y estos, cuando tengan 20 años, lo mismo. De forma que entonces, esta sería una especie de gráfico, una radiografía de lo que pasó en ese siglo, en el siglo supuestamente primero. Entonces, aquí hay dos conceptos que conviene fijarse bien. Uno es las generaciones por siglo. Y en este caso son 5. Una generación, 2, 3, 4 y esta quinta. Esta quinta solo va a vivir la mitad de su vida en el siglo en cuestión, pero en cambio estos de aquí anteriores, sus antepasados, también vivieron la última mitad de su existencia en este siglo en cuenta. Luego, por lo tanto, hay 5 generaciones en este caso. ¿Cómo se hallan las 5 generaciones? Pues se halla dividiendo los 100 años del siglo entre los 20 años de la capacidad de gestar, porque a los 20 años se empieza a gestar y se da origen a la siguiente generación. Y eso, mantenido a lo largo de todo el siglo y de todo el periodo, da que dividiendo 100 entre los 20 años de gestación, de gestar, dan 5 generaciones, como se ve aquí. Otro dato que también hay que tener en cuenta es ¿cuántas personas forman esa generación? Pues hay que ver cuántas generaciones conviven a la vez en la Tierra. Y con estos datos, 20 años de gestar y 40 años de vida media, conviven continuamente 2 generaciones. Cuando mueren los abuelos, nacen los nietos. Cuando mueren estos, nacen los siguientes. Por intermedio, la generación de los hijos. De forma que entonces, cuántas generaciones conviven es la relación, la división entre los 40 años de vida y los 20 años de gestación, los 20 años de empezar a gestar. 40 partido por 20 son 2. Si estos de aquí tuvieran 60 años, sería 60 partido por 20 son 3, y entonces convivirían los padres, los hijos y los nietos. Pero si no es así, si se da esta circunstancia que indicamos aquí, entonces conviven solo 2 generaciones. De forma que entonces, para saber cuántas personas forman una generación, hay que dividir los habitantes del planeta entre las generaciones que conviven, y en este caso son 2. Luego, los habitantes de ese siglo habrá que dividirlo por 2 y tener los habitantes de una generación y multiplicarlo por 5, que son las generaciones que hay. Esto está explicado un par de veces con palabras distintas en los papeles, en el impreso que os voy a facilitar. No sé qué pasa aquí. En la descripción del vídeo. De forma que entonces, para hallar las personas que han bajado a la Tierra en este intervalo de año 700 a año 1450, lo que hay que hacer es sumar todas las personas, los habitantes del planeta en todos estos años y multiplicarlo por 5 y dividirlo por 2, puesto que se mantiene la proporción de 40 años de vida media y 20 años de capacidad de gestar. Y eso da, sumando, está hecho aquí abajo en el papel que tendréis en la descripción, y eso da las 11.888 con un margen de 100 o 200 millones de personas, los 12.000 millones de personas que, alguna vez os he dicho, que formamos el filum posiblemente
aproximadamente de esta humanidad. Puede parecer que esto es algo inquietante porque si ahora somos 7.600 y en total somos 12.000, pues ahora estamos el 63% del Firum sobre la Tierra y solo hay un 37% arriba esperando. Hay un gráfico que quiero enseñaros, que es este, que es un gráfico de una función exponencial. Y los habitantes del planeta hemos seguido la gráfica de una función exponencial. Al principio había muy poquísimos, y así duró mucho tiempo, fue creciendo poco a poco y de pronto, en un momento dado, el crecimiento se acelera notablemente y pasa a ser un crecimiento exponencial casi vertical. Inclinado, pero muy vertical, con una pendiente muy pronunciada. Esto se conoce en matemáticas como la función exponencial. Y, por ejemplo, pues sería la función de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc. Como veis, el 512 de aquí es infinitamente superior al 8, 16 o 32 del principio. Hay fenómenos que obedecen a esta ley exponencial. Y esto es lo que podemos decir. Quizás al ver esta gráfica puedan pensar algunos que la humanidad se va a desbordar, que vamos a arruinar todas las posibilidades de alimentarnos de la tierra. Pero hay datos que tranquilizan en ese aspecto. Pero eso tenemos que verlo ya el próximo día, puesto que hoy me temo que nos hemos pasado de tiempo incluso. Comprendo que este tema a lo mejor no da para muchas preguntas, pero yo defiendo que los buscadores debemos saber, debemos conocer lo que hay en nuestro planeta, en la existencia terrena, y también lo que hay después, pero también conocer lo que pasa en este planeta, para poder argumentar si alguien dice unas cosas que no nos convencen o que no se ajustan a lo que dice la ciencia. Bien, pues esto es un poco lo que tenía preparado para hoy. De una manera un poco rudimentaria, porque he tenido problemas y no he podido prepararlo todo con la precisión que me gusta hacer las cosas. Está ya colgado de la descripción todos estos gráficos que os acabo de enseñar. De manera que ahora soy todo oídos a ver si tenéis dudas o algo ha quedado claro o no de esta explicación de cuántos somos. Somos una cantidad cercana a los 12.000 millones de humanos. Ahora en la Tierra hay 7.800, del orden de 7.800. Yo tenía la sospecha de que quizás las cifras actuales estaban un poco infladas, pero comparándolas con los datos de años atrás, de 1985, pues veo que no, que las cifras son bastante... Alguien, Spider-Ram, pregunta si ese crecimiento se debe a los adelantos tecnológicos. Bien, es una pregunta muy, muy apropiada. ¿Por qué se ha dado ese crecimiento tan acelerado? Bueno, pues últimamente leyendo bastantes libros sobre las condiciones de salud que había en tiempos pasados, y se pueden eso mirar en las bibliotecas. Allá por 1750, la humanidad estaba en unas condiciones
de salubridad muy malas. Los ríos estaban contaminados, las aguas estaban contaminadas, las ciudades se vivía en unas habitaciones muy pequeñas, mucha gente hacinada. Los procesos de fabricación de comida y de condimentos dejaban mucho que desear y, en consecuencia, los mataderos, y por todo ello, pues la mortandad era tremenda. Había epidemias, había enfermedades contagiosas que afectaban sobre todo a los más débiles, a los niños. En 1750 eso empezó a tomarse en cuenta por parte de los poderes públicos y se empezó a actuar. Y se empezó a actuar y se actuó, pero entonces la situación partía de una situación tan mala que más o menos podríamos decir que costó 100 años el poner las cosas de una forma que podríamos calificar de moderna, Spielerdam. Y por tanto, pues no fue hasta 1950 cuando ya la gente en Occidente, en el primer mundo, vivió en condiciones humanas, en condiciones de salubridad. En otros países la cosa va más atrasada. Y, por tanto, la mortandad infantil en todo ese periodo de 1750 a 1850, la mortandad infantil era muy grande, casi del 50%. El 50% de los niños no llegaban a cumplir el año. Por tanto, sí, más que a los adelantos tecnológicos, se debe a los adelantos en evitar la situación horrible que se daba antes de 1750. Recordad que los niños a los 8 años iban a trabajar, a los trabajos pues que los más, en condiciones muy malas de salud y de higiene, y por tanto, pues más que adelantos tecnológicos, porque la tecnología es posterior quizás a 1950, lo que llamamos tecnología de hoy, es por las condiciones de salubridad que se empezaron a cuidar por parte de las autoridades, que antes no se cuidaban. Es mi versión. Y precisamente en estos últimos tiempos, a costa de la salud y todas estas cosas, pues me he documentado, creo que bastante bien. Dice Juan Gómez, igual que sube exponencialmente, llegará un momento que decrecerá exponencialmente llegando a cero. Bueno, eso es el tema del próximo día. Juan, ese es el tema del próximo día. Déjame que mantenga la incógnita. Desde luego, ¿decrecerá exponencialmente llegando a cero? No, no. Lo que pasa es que ya no crecerá exponencialmente, sino que puede llegar un momento en que el crecimiento sea mucho más pequeño, mucho más pequeño. Pero, repito, déjame que el secreto lo desvele en el taller siguiente. Dice Yule, según lo que has explicado, nunca se juntan los filum. No, no se juntan. No se juntan. Las oportunidades son iguales para todos. No hay favorecidos de la fortuna. En el lugar que decidan, porque eso lo decide libremente cada individuo, pero bajan cuando les toque, cuando finaliza su filum. No, no se juntan. Dice Pedro Calvo, número de muertos en la Segunda Guerra Mundial, entre 40 y 100 millones. Sí, pero fíjate, Juan, en la Segunda Guerra Mundial, en 1950, acabó en el 45, éramos 2.800 millones de personas. Entonces, en esa población, 100 millones, yendo a la cifra más alta de las dos que das. Estoy buscando una cosa que no la encuentro a mano y no la voy a encontrar. Ah, sí, aquí está.
pues esto es el 3,5%. Los 100 millones murió en la Segunda Mundial, murió el 3,5% de la población de la Tierra. Teniendo en cuenta que, claro, no entró en guerra toda la población, sino que entró en guerra, pues quizás a lo mejor, pues un porcentaje mucho más pequeño que el 100% de la población. A lo mejor entró en guerra, pues el 30%. Y entonces, en el 30%, pues ese porcentaje del 3,5% se convirtió en el 12%. Es decir, ahora, la Segunda Guerra Mundial fue una hecatombe de vidas humanas sacrificadas, una auténtica hecatombe. Dice Miguel Ángel Medrano, considero que todo lo que has dicho constituye el éxito de la humanidad para su preservación, ya que de lo contrario, si fuera inverso, sería el final de la especie. Hombre, hay una cosa que también contribuye y es el deterioro. Vamos a tomar un poco más de perspectiva para no culpar a las autoridades de los años 1700 y 1750 de las pésimas condiciones de salubridad que había entonces. Cuando los griegos, es decir, antes del año 0, antes del cambio de era, la tierra estaba muy limpia, estaba virgen, estaba sin contaminar y la población era muy pequeña. La población en el año 0, para repetir lo que ya hemos dicho, era del orden de 150 millones de personas. Y en el año 100, cuando ya el Imperio Romano ya había dado a los emperadores filósofos y estábamos ya prácticamente en tiempos de Tito y Domiciano, hijos de Vespasiano, pues entonces era de 155 en todo el planeta. Entonces, de una ciudad se podía desgajar una parte de la población que no tenía cabida porque la tierra no les daba y se podía marchar a otro sitio, en otra tierra lejana y fundar una ciudad tranquilamente en donde les pareciera bien. Y podían elegir sitios. Y había las aguas, o sea, se podía coger el agua del río y beberla y las condiciones de vida eran muy sanas, muy sanas. Esto fue siendo así hasta que ya, pues allá por el 1650 o 1700, con 600 millones de habitantes, sobre todo en los sitios más adelantados que utilizaban pues productos químicos, por ejemplo, para curtir las pieles, pues empezaron a deteriorarse, empezó a deteriorarse el ambiente, las circunstancias de vida. Y la salubridad empezó a ser dura, mala. Y eso influyó en las enfermedades que hubo. Por ejemplo, hasta 1500, según tengo entendido, y creo que no me equivoco, no habría enfermedades venéreas. En tiempo de los romanos no las había. Y los romanos duraron pues hasta el 500 en Occidente y hasta el 1500 en Oriente. Y luego vinieron las enfermedades de tipo venéreo. En 1750 la salubridad estaba fatal y felizmente los gobernantes se dieron cuenta y atajaron. Les costó 100 años, pero efectivamente hicieron por la salubridad y por la permanencia de la humanidad. De forma que sí, es un éxito para la preservación de la especie. Muy mal tenían que ser y muy mal tenían que actuar para no darse cuenta de lo evidente y darse cuenta de que las mejoras hechas en algunas ciudades, por ejemplo, Leicester, en Inglaterra, pues condujeron a vencer epidemias que eran muy, muy perjudiciales y que arrasaban sobre todo a la infancia, a los recién nacidos.
Eusebio Antón dice, de hecho, durante años son las mismas almas reencarnándose, más tarde, al mejorar la situación, vienen más almas nuevas y otras en suspensos que habían encarnar. Lo que creo que no quedan más almas en el mundo de las almas limbo, como se prefiera llamarlo. Vamos a ver. El filum lo constituyen 12.000 millones de almas y van reencarnándose y van aprendiendo, mejorando, evolucionando, madurando. Muchas suspenden completamente, muchas aprueban algunas cosas y suspenden otras, y algunos aprueban casi todo y vienen y luego son buscadores. O sea que hay de todo, hay de todo. No entiendo muy bien tu final, Eusebi, de que almas, limbo, paradam, como se prefiera llamarlo. Yo no creo ni en el limbo ni en el infierno. No creo que eso exista. Más bien, tengo muchos indicios para pensar que no existen y que solo tenemos un destino común arriba. Pero allá, lo que hemos dicho, disfrutando de lo que hemos desarrollado aquí abajo. Ya he dicho en la descripción del vídeo que lo que tenemos son indicios. No tenemos pruebas documentales ni declaraciones de personas de índole superior para cifrar esto. Pero tenemos la cabeza, la inteligencia, y podemos discurrir para sacar conclusiones de los datos que podemos observar. Dice, no, a ver si me dejo, que no me dejo a nadie, Pedro Calvo, las enfermedades han crecido y siguen creciendo a pesar de los datos que existen. Uf, es un tema que se nos sale del tema del filum y del tema del taller de evolución. Pedro, las enfermedades. Depende de a qué llames enfermedades. Hay una lucha en la medicina desde tiempos de Pasteur y creo que era Béchamp, francés, los dos eran franceses. Uno decía que, Béchamp decía que la enfermedad depende del terreno, es decir, del paciente, y Pasteur decía que dependía de los microbios. Fue favorecido Pasteur y su tesis predominó. Pero hay otras teorías de que depende del terreno, del paciente. Y los pacientes llevan vidas muy distintas, hacen cosas muy distintas, se toman la vida de forma muy distinta. Aquí ya hemos hablado también de la salud y de cómo hacer para que no tengas graves inconvenientes de salud para tu futuro y para durar mucho en esta vida y en este filum. Pero se me escapa un poco el tema de las enfermedades, de lo que estamos hablando. Eso es otro mundo. Juan Gómez dice, ¿es posible que las humanidades adquieran un alto grado de tecnología y se destruyan a sí mismas, comenzando un nuevo filum y de ahí los misterios pasados? No me atrevo a decir tanto. No me atrevo a decir tanto. Incluso más bien me inclino a que no, a que las civilizaciones no se destruyen a sí mismas. Quizás eso sería un tema pero nos estamos ya metiendo en temas casi de sociología o de psicología y no de evolución. Lo que sí, o sea, aquí yo defiendo que lo que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo como seres humanos. Mejorar nosotros, tú y yo. Y los demás, ahí no tenemos mano. Y que el avance de la sociedad en su conjunto va mucho más lento y mucho más atrás que el avance de los buscadores, que son
lo más adelantado que hay en evolución. Por tanto, no vale decir que la humanidad se va a destruir a sí misma, pero sí es cierto que cuando una sociedad, y hablo de sociedad, no de humanidad, por ejemplo, la sociedad occidental, cuando la sociedad occidental, que no incluye el África, ni incluye América del Sur, ni incluye Asia, cuando la sociedad occidental se vuelve rica en exceso, cómoda en exceso, relajada en exceso, entonces empieza a buscar el menor trabajo posible, el menor sacrificio posible. Y entonces sí que puede iniciar un camino hacia la destrucción o hacia la superación de esa sociedad, no de la humanidad. Hay que distinguir entre sociedad y humanidad. Quizás ahí estamos en los occidentales. Pero hablar de la humanidad, yo no me atrevo a hablar de la humanidad destruyéndose a sí misma. Dice Juan Gómez, como las pirámides, cosas inexplicables de otras humanidades. Lo de Ica, de luego, sí es inexplicable. Pero yo no puedo darle razón al doctor Cabrera, aunque me cayó muy simpático y me carteé con él. Yo en las pirámides no he entrado. He leído algo, sé las teorías, pero no he podido entrar porque he estado a otras cosas. Juan Gómez dice, llegará un momento que las almas ya no bajen y vaya decreciendo la vida, que entonces se llena un nuevo filum con almas nuevas. Dejemos esto, Juan, para el próximo día, porque el próximo día vamos a hablar precisamente de los próximos 50 o 100 años. Entonces, vamos a dejarlo para el próximo día. Dice Suga, si el filum lo componen 12.000 millones y ahora estamos 8.000, faltaría por bajar aún 4.000. Correspondientes al actual filum ya y comienzo del próximo. No. Vamos a ver, cuidado. El filum no es la reencarnación en que estamos. El filum es la totalidad de la humanidad. El filum son los 12.000 millones que llenan la botella cuando empieza una nueva reencarnación. Dentro de 60 o 70 años es fácil que la gente que ha cumplido la sexta reencarnación ya se acabe y empiece la séptima. Entonces empieza otra reencarnación, pero no otro filum. El filum son los 12.000 millones que van cayendo de la botella y llenando otra botella mucho más pequeña, que es la Tierra. La población que admite la Tierra. Y en este momento la Tierra admite 7.800 o 7.600 millones de habitantes. Pero el año 8.000 admitía solo 2 millones. Por eso la velocidad de bajada y la velocidad de llenado o de vaciado del filum era infinitamente más pequeña entonces. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para terminar este filum? Es tema del próximo día, pero si está el 63% en la Tierra y el 37% esperando bajar, pues cabría decir que a lo mejor entre 50 o 60 años, porque en este momento la capacidad de la Tierra son 7.800 y si hay 3.700, pues eso es la mitad de una vida actual. Y una vida actual son 85 años, no 40 como antes. Por tanto, pues dentro de 45 años se acabará la sexta reencarnación y empezará la séptima. Pero el filum es el mismo. No confundamos filum con reencarnación. Entonces, dice Vianney, ¿por qué hay almas tan primitivas, salvajes, estando entre el sexto o séptimo filum? A ver, no, Vianney, estando entre el sexto y el séptima reencarnación. Ocasión de mejorar. El filum es invariable. Solo que van bajando, y cuando se agota, pues empieza otra vez otra reencarnación, pero no otro filum. No confundáis filum con reencarnación. Filum es el total de humanos que somos. Pero respondo a tu pregunta
pronunciándola bien. ¿Por qué hay almas tan primitivas y salvajes estando entre la sexta o la séptima reencarnación? Pues porque hay gente ahí arriba que no hace caso a los guías superiores, que les dicen, fijaos lo que os estáis perdiendo, porque entienden que la vida que han llevado siendo depredadores ha sido buena, les ha satisfecho y se conforman con ese tipo de vida y repiten en un hogar de predadores y salen hijitos predadores, porque eligen así, Vianney, porque eligen así. No están obligados. La divinidad no obliga. Quiere que se adhieran a ella, a su plenitud, de manera voluntaria. Y no obliga. Y permite. La divinidad es el non plus ultra de la tolerancia. Tendremos que ser nosotros los que les tiremos de las orejas. O sea, que no somos la generación más contaminante que haya habitado. No. La generación más contaminante o las condiciones para que las industrias y las industrias contaminasen a lo bestia se dio entre 1750 y 1850. Y en 1850 empezó a mejorar la cosa y hasta 1950, que es cuando nací yo, 45, pues ya la cosa había mejorado muy sensiblemente y en Occidente, en el primer mundo, vivíamos en condiciones muy dignas. Pero en otros sitios no viven en estas condiciones. Spiderman dice, o sea, ya, es la respuesta que he dado. Dice Eusebi, no me refiero a un infierno solo, sino una dimensión espiritual de que procedemos todos y de allí bajamos al mundo terrenal a experimentar y que más tarde volvemos a ella al evolucionar espiritualmente. Déjame que vea un poco tu anterior aportación, Eusebi, porque me parece que no te he entendido bien a lo que tú decías. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Venimos del más allá, y aquí avanzamos más o menos en evolución y retornamos al más allá con la mochila más llena, más completa. Y en función de eso, pues también allá, vamos a decir así, que disfrutamos de acuerdo con nuestra mochila. Dice José Antonio Alfa, saludo a todos, llegué tarde. ¿Qué pasa con las almas desencarnadas? Que no están ni aquí ni allí, ni contabilizadas. ¿Se sabe cuántas son? No se puede saber cuántas son. Supongo que te refieres a las almas que están en la dimensión intermedia, que no han podido ir arriba porque son negativas en grado sumo y que han muerto y por tanto no están aquí ya. Bueno, pues esas, aquí le decimos que están en la dimensión intermedia y que están allá hasta que se hagan dignas de poder ascender hacia el más allá. Pero tienen que superar toda su tremenda negatividad. Tienen que superar su negatividad. No se sabe cuántas son. No se puede saber cuántas son. Sí. Dice Yule, ¿podrías volver a explicar la diferencia entre reencarnación y filum? Sí, Yule. Vamos a ver. Inicio de todo. Los 12.000 millones en la botella superior. Y por el agujero va cayendo la primera reencarnación
a una Tierra que solo tiene cabida para 14 y su madre, muy pocos. Pues entonces va cayendo muy lentamente. Cuando se mueren, suben, se van para arriba y bajan otros, pero muy lentamente. Y por eso, en los primeros cientos de miles de años, 100.000, 200.000 años, 300.000, pues no se acabó el filum, no pudo bajar la Tierra el filum. Y la primera reencarnación, para que bajen todo el filum, tuvo que llegar, pues quizás hasta el año 700 antes del cambio de era, o quizás hasta el año 500.000 antes del cambio de era. Yo lo que ahora tengo que decir es que tengo un absoluto desconocimiento de desde cuándo podemos considerarnos seres humanos. Y por tanto, el decir, ¿no? Desde que somos Cromañón, o desde que somos neandertales, o desde que somos homínidos, o desde que somos ese dato no lo tenemos. Y por tanto, no sabemos qué pasó antes del año 700, antes del cambio de era. Pero es siempre el mismo filum el que va bajando, y cuando ha terminado la última persona de esa reencarnación, entonces baja la primera persona de la reencarnación siguiente. Entonces, este tiene una ventaja, tiene una ocasión de más para aprender, pero también el último que ha subido, pues también llegará a bajar y tendrá las mismas ocasiones. De forma que todos nosotros pertenecemos a la misma reencarnación, los que estamos vivos ahora. Y nuestros padres es fácil que también pertenecieran a la misma. Yo ya a partir de 1980 o 1950 no hago cifras porque no he conseguido las cifras contrastadas. Pero reencarnación, veces que hemos bajado a la Tierra. El filum es el total de humanos que bajamos una y otra vez. Por tanto, el filum, 12.000 millones, multiplicado por 6 veces, pues la Tierra ha recibido pues 12.000 por 6, 72.000 millones de vidas a lo largo de toda la existencia del ser humano, que puede empezar hace 2 millones de años o no se sabe exactamente cuándo. Si no te está claro, Yule, insiste. Dice Juan Gómez, quizás simplemente hemos sido seres humanos lo que la historia está tergiversando y ya no nos acordamos de la historia porque nos cuentan una historia que no es como la evolución del mono y tal. Bueno, otro tema en el que tampoco entramos aquí, Juan. Los antecedentes o la explicación que hay, cada cual puede tener la suya. Lo que importa es que haya asumido ese cada cual, que está aquí para mejorar, para madurar, para hacerse más pleno, y que para eso debe evitar comportamientos negativos y agresivos hacia los demás. De esa manera va a ser más feliz aquí y va a ser también más feliz allá, porque habrá desarrollado más capacidades superiores. Yo no me puedo meter por dónde estamos y porque estamos a otras cosas distintas con detalles, aspectos de educación, de información, de corrientes o de tendencias. No me quiero meter. Quizás hay una historia como cuando las pirámides, dice Juan Gómez, y esa humanidad se destruyó, por ejemplo, por un cataclismo como el diluvio, y ya no nos acordamos de esa historia, por ejemplo. Bueno, el diluvio, según tengo entendido, fue una cosa local que luego se pasó a
escritos sagrados de muchos sitios y se convirtió en una cosa universal, pero fue una cosa local entre el Tigris y el Éufrates, que era la parte más adelantada de entonces. De forma que el diluvio universal no pudo acabar con nada porque fue pues unas cosas local, no universal. Hernán dice, ¿es posible que alguien se haya reencarnado varias veces dentro de un mismo filum? Todos, Hernán, todos nos hemos reencarnado. Yo digo que son 6 veces, porque tengo que dejar un margen para los primeros cientos de miles de años antes del año menos 7000. Podemos tener la idea un poco más clara de a partir del año menos 700. Menos 700, he dicho menos de 1000 más, menos 700. Pero hay una oscuridad absoluta sobre lo anterior al año 700 antes del cambio de era. De forma que entonces todos nosotros nos hemos reencarnado las mismas veces porque pertenecemos a este filum. Y este filum se ha reencarnado en torno a las 6 veces. Por la carencia del ordenador con el que yo trabajo siempre y con el que hago todos mis gráficos y todos mis trabajos, se me estropeó hace 4 o 5 días. Y ahora justo la llamada de hora es para que me cambien, me pongan, me modifiquen lo que haga falta. Por eso lo he atendido. Dice Yule, pero si se espera a que suba el último para empezar a bajar, eso quiere decir que la Tierra se quedaría vacía antes de volver a bajar la siguiente reencarnación. No, Yule, no. Supongamos que ahora estuviésemos en el último que baja, el niño que nazca mañana es la última persona de la reencarnación, digamos, sexta. Bueno, pero detrás de él, haciendo cola, hay una enorme cantidad de humanos que están esperando bajar. Y entonces, pues después de que baje ese último humano de la reencarnación nuestra, de la sexta, bajarán en aluvión todos los demás que empezarán la séptima reencarnación. De forma que de ninguna manera se va a quedar vacía. Otra cosa es que, y entonces ya nos metemos en el tema del próximo día, ¿qué ocurriría si la Tierra tiene una capacidad de humanos igual al filum? Es decir, ¿qué ocurrirá cuando en la Tierra vivan 12.000 millones de personas? Creo que en eso estás pensando, porque también en eso pensé yo, pero la solución el próximo día. Yo pensaba, pues tiene que haber una catástrofe nuclear o un choque de un meteorito que se cargue al 90% de la población para soportar la circunstancia que tú dices, Yule. Pero felizmente las cosas no son tan duras, pero eso lo veremos el próximo día. Dice, o sea que quédate con la idea de que de ninguna manera la Tierra se queda vacía cuando cae el último humanito de la reencarnación sexta. Están esperando todos los demás, tal y como estamos ahora. Otra cosa es si llegásemos, que no llegaremos, a ser 12.000 millones de habitantes en la Tierra. Juan Gómez, es que parece muy poco tiempo que esta humanidad tenga solo unos pocos milenios antes del cambio de era. No, bueno, antes del cambio de era, yo con las cifras que he manejado ahora, no las de 1985, llego a la conclusión de que no podemos decir cuántas encarnaciones hubo antes del cambio de era, antes del año 700, antes del cambio de era, antes de Pitágoras, Parménides, Buda, Lao Tse, toda esa gente. No puedo decir. Quizás es que no he tenido tiempo de informarme, de documentarme, pero me temo que no se va a poder saber esas cifras, como tampoco se puede saber la gente que está en el mundo intermedio. Entonces, la capacidad de aprender de los más listos, Juan, no la sabemos, no la sabemos. Dice, no sé si soportaré la Tierra a esos 12.000, no hará falta.
No hará falta que la Tierra soporte esos 12.000. Dice Hansel, veo todas estas explicaciones demasiado mentales. Es necesario sentir el gozo del bien. Bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Emplear la mente en temas materiales es una tarea que algunos emprenden y sentir el gozo del bien es otra tarea que muy pocos emprenden. Emprender las dos puede ser posible, pero no son excluyentes ni antagónicas, ni acompañadas siempre juntas. Son dos cosas, dos temas completamente distintos. Hansel. Claudia Barba. Pensé que los malos bichos tenían menos reencarnaciones. No, Claudia, no. Tenemos todos las mismas oportunidades. No hay favoritismos, no hay regalos, no hay dones divinos. Nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Dice Yule, ¿por qué hablas de este filum? ¿Ha habido más? Según el doctor Cabrera de Arqueasi, la de los humanos que convivieron con los dinosaurios. Pero es un tema que tengo un libro, lo leí con mucho interés, pero no he seguido el tema. No os metéis con temas de extraterrestres. ¿Y habrá vida en otros globos? Se me plantea por curiosidad. Aquí, Juan, no respondemos a preguntas de curiosidad, ni os aconsejo que les preguntéis a vuestros guías preguntas de curiosidad. Bueno, para mi sorpresa hemos llegado a las 9 de la noche. Dice Spiedran, ¿por qué no hará falta? Vamos a ver. Porque no llegaremos. Porque no llegaremos. Pero el por qué, déjame que te lo explique el próximo día, que hoy ya no tenemos tiempo. Romy del Cosmos dice, ¿podría ser otra causa el cumplimiento de los planes de despoblación que pretenden unos pocos psicópatas que gobiernan el mundo? Tocas un tema prohibido, Romy, y no voy a entrar en él. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Bien, pues son ya las 9, amigos. Me alegro mucho de que el tema no os haya aburrido. Y si esto no os ha aburrido, el próximo os aburrirá menos. Hasta entonces.